a Julio Rojas desde Chile a hablarnos de las oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial y el audio. Y la siguiente mesa redonda está en parte relacionada porque él venía desde Chile y yo creo que a nadie se le escapa que, aunque estamos en Madrid y hasta ahora hemos hablado mucho de podcast españoles, al final estamos hablando de un producto o de productos en lengua española y eso es verdad que nos conecta con la comunidad hispanohablante, con la comunidad hispanoamericana. La siguiente mesa redonda, que lleva por título Oportunidades para el audio entre España y México. Yo personalmente soy oyente de podcast y es verdad que escucho algunos podcasts en habla hispana, pero por ejemplo desde México, no los voy a nombrar para no hacerle un feo a nadie, pero es verdad que escucho algunos podcasts desde México, algunos de ellos tipo documental, otros ficciones sonoras, también true crime, que es pues un género que a nadie se le escapa que gusta mucho, pero sí que yo creo que es una realidad, que aquí vamos a hablar de oportunidades, de colaboraciones, de sinergias, de cómo está la situación de la producción de podcast tanto en España como en México. Y es importante hablar de sinergias y no quitarle el valor a la palabra, porque si habéis venido otros años a los Podcast Days, la oportunidad de colaboración y de generar esas sinergias es real. Yo lo he visto, lo he vivido y de aquí han salido oportunidades y han salido proyectos precisamente gracias a ese espacio que se genera de colaboración, de contacto y de encuentro entre los diferentes profesionales que asisten cada año a este evento. Y ya sin más, voy a daros paso a los participantes y también al moderador. Tenemos a Fernanda Estrada de Sonoro, a Salvador Martínez de Podcastera, a Inmaculada Ballesteros de Acción Cultural Española, a Iván Kirif de BCMA México y va a moderar esta mesa redonda Ricardo Domine, que es CEO de Vocalis Group y creador de OnWayPod by Radio Viajera. Un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias y bienvenidos a Podcast Days 2025. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres acá o ahí estás bien? Está la gente, estáis muy lejos, Como ¿no? quieras. Está bien. No sé si me escuchan ya. Buenos días. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. ¿Hablo? Estáis, Sí. estáis un Dos, poco tres. lejos, ¿no? Si alguien quiere venirse aquí a los bancos de adelante, que, bueno, bienvenidos todos a esta mesa en la que vamos a explorar pues esas oportunidades y esos desafíos del audio compartido entre el mercado de México y el mercado español. Tengo el placer de estar aquí hoy con 4 grandes personas y grandes personalidades dentro del mundo del audio. Me vais a permitir que lea la chuleta para presentarles correctamente. En primer lugar, pues tengo aquí a mi lado a Salvador Martínez Vega, fundador y CEO de Podcastera.mx, emprendedor mexicano vinculado al diseño y producción y asesoría y estrategia de audio digital. Bienvenido, Salva. Gracias, un placer. En segundo lugar, Inmaculada Ballesteros, directora de programación en Acción Cultural Española. Inmaculada es doctora en Historia del Arte, en Convención Europea, experta en políticas culturales, planificación y proyectos de transición digital. Ha trabajado en España y América Latina y gestiona la programación de iniciativas que apoyan la presencia internacional de la cultura española. Muchas gracias por venir, Inma. Fernanda Estrada, podcaster y periodista mexicana especializada en contenido de no ficción en audio. Ha producido podcasts investigativos bilingües y ha sido reconocida pues, con premios como el Ondas. Actualmente es productora senior en no ficción del Departamento de Desarrollo de Sonoro Media. Bienvenida, Fer. Y, en último lugar, y no por ello menos importante, Iván Kirif, representante de BCMA México, organización vinculada a estrategias de contenido y marketing, con interés particular en cómo los formatos de audio pueden integrarse en estrategias de narración amplias. Correcto. Bienvenido, Gracias. Iván. Bien hallado. Muy bien, pues vamos a hablar un poco de esas similitudes y esos retos y oportunidades que se presentan en el mercado del podcast, tanto en México como en España. Es verdad que el podcast ha crecido mucho en los últimos años en ambos países, sobre todo bueno, pues, en México. En España se ha beneficiado pues, de un ecosistema que ya estaba implantado con
con medios tradicionales que han empezado también a producir contenido en audio, y en México pues ha servido en toda Latinoamérica para contar pues historias, investigaciones y demás con un contenido pues más local y para investigar realidades sociales y demás, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchas similitudes, ahora las analizaremos, pues el interés creciente en esos formatos narrativos, la necesidad de profesionalización del sector, que eso también es algo compartido, retos como la sustentabilidad a nivel monetario de las producciones, que eso también lo vamos a tratar, y sobre todo tenemos un factor común enorme, que es el público hispanohablante, que son millones de personas en el mundo, no solamente en México y España, sino en toda Latinoamérica y por supuesto, en Estados Unidos también, con ese gran mercado hispanohablante. Con este contexto, tal y como hemos hablado, pues os voy a hacer una pregunta general a todos para que me respondáis rápidamente y luego ya pasar a temas más particulares. ¿Cómo creéis que el espacio digital del contenido en español está siendo aprovechado en su totalidad a día de hoy? ¿O todavía estamos en la superficie del aprovechamiento del ecosistema del audio? ¿Salva o Inma? Dale, Inma. Bien, bueno, me toca a mí aquí romper el hielo, pero vale, me lanzo. Pues yo creo que, como estabas diciendo, Ricardo, sí que es verdad que tenemos un ecosistema de desarrollo, oportunidades de desarrollo del sector del audio verdaderamente esperanzador. De todos los estudios y las investigaciones que hemos estado viendo, las cifras de crecimiento en los últimos años son, la verdad, es que muy interesantes, tanto en España como en México. Y bueno, hay quien también menciona por ahí que estamos ante el nuevo dorado, ¿no?, de la industria cultural. Y bueno, eso está claro. Entonces, con todo este panorama que tenemos ahora mismo y donde nos tenemos que mover, si hemos alcanzado ya alguna cuota o tocado, yo creo que al principio estamos al principio de todo ese camino y de ese gran espacio de oportunidades que tenemos y gran espacio para el crecimiento de este sector como industria y para su reconocimiento también como industria, no solamente en España, sino en toda Europa. Y, por supuesto, en América Latina, donde tenemos ese enorme nexo que es el idioma y en el que nos comunicamos todos y que tenemos esa gran oportunidad del espacio de contenidos en español, no solo el espacio digital, sino también el espacio físico. Pero en este caso, sin duda, el espacio digital es una gran oportunidad. Sabemos que estamos ante la tercera región del mundo en idioma en cuanto a los contenidos que circulan por la red. Y bueno, y aquí simplemente es darnos cuenta ya de que es un sector, el del audio, que va a generar mucha riqueza, crecimiento, empleo, esperamos, aunque todavía no hemos descubierto la fórmula exacta. Pero bueno, yo creo que todas esas producciones independientes que tenemos ahora, que están posicionándose muy bien en el mercado en general, ¿no?, y que empiezan a circular por las principales plataformas y demás, van a ser las que van a ir haciendo de exploración, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es abrir espacios como este que tenemos hoy aquí, ¿no? Este espacio de conocernos mejor, de entendernos mejor, de ver dónde podemos colaborar de una manera más clara, porque yo creo que la oportunidad sí que efectivamente está en que en el espacio del español podamos llegar a interactuar de una manera un poquito más profesional y un poquito más estratégica y pensada para poder generar ese marco de crecimiento en el que pues, parece ser que es en el que nos tenemos que dirigir, ¿no? Es el objetivo. Y bueno, esta es mi opinión y cómo lo vemos y bueno, ya seguiremos avanzando, pero me gustaría escuchar también a los compañeros. Salva, ¿cómo lo ves? ¿Estamos arañando solo la superficie o ya estamos metidos de lleno en el espacio del audio digital? Yo creo que justo tenemos métricas como de crecimiento en España, de crecimiento en México, pero a mí me encantaría ver cómo nos estamos cruzando en audiencias, o sea, qué tanta producciones españolas estamos escuchando en México,
como que es un dato muy específico y qué tantas producciones latinoamericanas o mexicanas están escuchando en España. Es súper importante para, creo que la industria, el momento presencial, o sea, el sí vernos, aunque estamos hablando de contenidos digitales, la presencialidad me parece fundamental para generar el vínculo, porque los humanos tenemos cuerpo, ¿no? Entonces, espacios como este son, más allá de celebrar y demás, son indispensables pues, para generar y fortalecer los vínculos. Yo diría que por ahí es por donde van los tiros y sin más, creo que Fer. pasemos a lo que siga. Yo creo que qué bueno que pasaron Inma y Salva antes que yo desde el punto de vista aterrizado, porque creo que me voy a poner más abstracta y romántica al respecto. Yo creo que estamos apenas arañando el potencial que hay y eso viene, y lo veo como una esperanza, como algo bueno al respecto. Cuando hice la entrevista para unirme al equipo de Sonoro, hace 5 años ya, una de las cosas que dije y que no me dejan olvidar ahora en el equipo es que dije que los podcasts eran el amor de mi vida. No le digan a mi novio. Y una de esas motivaciones para decir una cosa así de radical es que creo que no hay nada más íntimo que el audio, que hablarle al oído a alguien. Entonces, si cada cabeza es un mundo, en cada cabeza el audio todavía apenas es una semilla. No hemos alcanzado ese potencial en el audio en sí mismo, entonces en el audio digital es todavía un diagrama mucho más grande. Creo que lo digital nos permite llevar esa cabeza y ese mundo a otros horizontes y nos sirve para hacerlo colaborativo, pero creo que si en cada cabeza esa semillita apenas está naciendo y está llena de posibilidades, llevarla al mundo es todavía un esquema mucho, mucho más amplio. Entonces creo que apenas está rascando la puerta, siempre es una promesa. Entonces creo que para nada estamos en el potencial máximo, pero eso es algo bueno. Iván. Yo creo que sobre todo cumple una función, ayuda a una necesidad. Las distancias en aquella parte del mundo son gigantescas. Yo crecí en Torreón, que está a 1000 kilómetros de la Ciudad de México, y yo crecí una cultura de nos subíamos al coche y parábamos a repostar una vez y hacíamos 11 horas consecutivas. Donde me contaba Fer que vive, acercarse al centro de la Ciudad de México es una trayectoria que en bicicleta, en metro, en coche, todo combinado, es un trayecto que puede estar entre las 3 y 4 horas por trayecto. Entonces, el audio digital lo que permite es solventar y estamos acompañados. Entonces, resolvemos con audiolibros y con podcast estos trayectos tan ridículamente largos. Bueno, pues hemos visto varias miradas ahora para iniciar este debate pues desde el punto de vista pues, más institucional, desde el punto de vista más personal, como decía Fernanda, y ahora vamos a entrar ya en un análisis un poco más detallado de mercados. Con Salva, ¿cuál crees tú que son los retos a los que se está enfrentando el mercado ahora mismo en México? ¿Cuáles son los retos del mundo del podcast? Yo creo que hay objeciones como basadas en la tradicionalidad, ¿no? En los medios tradicionales todavía, como por qué invertir en esto de los podcasts de millennials y zetas, y porque todavía tenemos como a muchos CEOs y directores de mercadotecnia que tienen un rango etario más boomer. Entonces ahí empieza un poquito como la labor de picar piedra, de decir, mira, los contenidos en audio son muy personalizados, hablarle al oído, hay un lenguaje que nos diferencia de la radio, la velocidad, los tiempos, y creo que ese es un buen punto, como que eso es lo que hace que siga siendo todavía potencia y que no hayamos llegado a generar esta cultura de decir, tiene un impacto fuerte el generar contenidos de podcast y en audio. Aquí me estoy quedando un poco corto en el sentido de no estar hablando de video podcast, pero yo creo que llegaremos a ese momento en este panel
y bueno, ya. Bueno, Inmaculada, desde el punto de vista de Acción Cultural España, que es institucional, ¿qué mecanismos de apoyo existen actualmente o cómo se pueden fortalecer esos contenidos en español para que crucen el Atlántico? Bueno, nosotros en Acción Cultural Española vimos muy claro que la industria del audio digital era una oportunidad también para el sector de la cultura, porque es un elemento además que es muy complementario, ¿no?, a cualquier otra disciplina que se pueda desarrollar, ¿no? Hemos visto que esa manera de hablar y de contar las historias pues le puede servir tanto a un artista visual como a un escritor. De hecho, los audiolibros son también uno de los contenidos que mejor están funcionando. Entonces vimos que ahí había una oportunidad de nosotros poder apoyar a un sector que estaba empezando a posicionarse en España y que tenía esa posibilidad de crecimiento también en toda Latinoamérica. Y por eso abrimos una línea de apoyo en el programa PICE. No sé si lo conocéis, pero nosotros tenemos un programa de internacionalización de la cultura española que apoya a los diferentes sectores y a las diferentes disciplinas para que puedan viajar fuera a participar en festivales internacionales y que puedan a la vez también invitar a personas, prescriptores y programadores de fuera de España para que conozcan la realidad de nuestro sector y puedan programarlo en sus países de origen. De hecho, muchos de los que estáis aquí participando en la mesa y en Podcast Days habéis venido o han venido gracias a este programa PICE. Y bueno, nosotros empezamos ahí a intentar fortalecer este área con esta posibilidad de intercambios, ¿no?, de la industria de manera internacional, porque pensamos que sí que pueden viajar muy bien esos contenidos culturales en audio y pensamos que la manera de hacerlo es, como decía Salvador también, que las personas se conozcan, que se pongan cara y que sean capaces de identificar en cada país donde tienen una vinculación. Nosotros también pensamos que el espacio de las residencias artísticas y el espacio de creación a través de las residencias puede ser una oportunidad pues, para generar contenidos que después puedan estar localizados o que puedan estar accesibles para cualquier tipo de oyente, tanto en España como fuera de España, ¿no? Entonces abrimos también ese espacio de creación de residencias en el ámbito del audio y bueno, estamos recién en el segundo año que tenemos abierta esta convocatoria y estamos intentando posicionarnos también de una manera útil, ¿no?, intentando buscar que el sector nos vea como una herramienta donde se pueden apoyar también para viajar, para interactuar con otros profesionales de otros países y bueno, y ahí estamos también a la espera de recibir información vuestra, ¿no? Y creo que después de esta mesa hay un taller en el que se explican los detalles por si alguien está interesado. Y bueno, y esta es por ahora como nosotros hemos visto que hay una manera que desde lo público, desde la institucionalidad se puede apoyar y acompañar al sector. Es lo que iba a comentar ahora, que hay un taller luego, que no hace falta que entréis en la página web de Acción Cultural Española, que os lo van a explicar perfectamente después, os lo van a explicar todo. Has hablado de contenidos, de producir o de crear el contenido. Fernanda, ¿cuál crees tú que son los contenidos que mejor viajan entre México y España a nivel de temáticas y en ese sentido? Pues es una pregunta interesante porque desde la producción, desde el desarrollo de contenidos es algo que está presente todos los días, el observar. Y bueno, están aquí, gracias Inma por traernos. Pues toca un poco escuchar, observar para ver cuáles son esos temas que nos conectan como sociedades, en este caso México y España. Y creo que mucho hemos hablado en este podcast Days de qué géneros son los que más escuchan, qué géneros son los que más atraen. Y yo quisiera ir un poco más allá. Por supuesto que los géneros son un tema a discutir y a seguir fomentando. En México puedo decir con seguridad que el terror, el true crime, la comedia son grandes staples del podcasting y lo que la gente se ve atraída a escuchar, pero creo que podemos hablar más de temáticas que de géneros.
porque también se puede tratar ciertos valores que privilegiamos en México o en España en un true crime, como se puede hablar de lo mismo en una comedia, con un enfoque diferente, por supuesto, pero que son esos temas universales que nos conectan. Y creo que eso se extiende incluso más allá de que la conexión México y España, o España-México, sino que si un tema es universal, verdaderamente va a conectar, habiendo sido producido en México con alguien en Dinamarca o habiendo sido producido en España con alguien en Nicaragua. Entonces, creo que debemos aspirar un poco a buscar esas conexiones universales. Lo que puedo aportar ya más en concreto es que creo que en México y España las sociedades compartimos el navegar, ¿cómo decirlo?, contradicciones, ¿no? Ambas somos sociedades que valoramos la familia y la comunidad profundamente, pero al mismo tiempo que sus juventudes buscan una identidad. Entonces transitamos esos diferentes ambivalencias de ser sociedades que de fundación son tradicionalistas, pero que en realidad hay un empuje muy grande del individuo hacia la modernidad. Entonces, ese tipo de cosas globales creo que son de interés en las temáticas de los shows, tratando de llevarlo todavía a lo más elemental, pues valores que privilegiamos, ¿no? Ya decía la familia, el trabajo, la comunidad y los vecinos, que observo que en España es muy relevante, los localismos. Entonces, creo que hay que ir a la esencia más que a los géneros, más que a shows en específico. ¿Qué es lo que está cruzando? Es más bien observarnos, escucharnos y darnos estas oportunidades de convivir, como ya decían Salva e Inma, para poder ver qué es lo que tenemos en común y extraer esos valores universales y poder llevarlos a las producciones para que conecten con los demás. Y luego me gustaría además hacer el intercambio de formatos, porque un mismo género en distintos formatos no es lo mismo un true crime contado. Eso me dieron ganas de experimentar qué pasa con el intercambio de formatos. Hablemos de esas transmedias, de esas narrativas transmedias. El experto en transmedia. ¿Cómo ves ese potencial de la narrativa transmedia, Iván? No es por demeritar el audio de ninguna manera, estamos en un sitio justo de audio, pero cuando lo comparamos con otras campañas más grandes, audiovisual, cine, es mucho más caro y toma mucho más tiempo, son elefantes que son difíciles de transportar. Una ventaja que tiene el audio, con el debido respeto, es que es relativamente más fácil y relativamente más económico. Entonces es, creo que, una punta de lanza perfecta para un termómetro para poder medir la temperatura de ciertos contenidos, escuchar cómo ha reaccionado ciertos temas, ciertos géneros y formatos. Es una experimentación más dinámica. Y perdón que interrumpa, pero creo que justamente puede ser ese campo para, como dices, experimentar. O sea, probemos en audio, crear este ejemplo, universo de ciencia ficción maravilloso para ver si funciona, que es muchísimo más barato, ¿no?, que hacer el CGI y llevar a los 500 extras para que sean los aliens, yo qué sé. Y veamos si eso conecta con la gente, y entonces el audio se convierte también en un source material para cualquier otro tipo de universo que se quiera crear. Porque luego, hablando de la ficción, por lo menos pura y dura, creo que hay un principio básico que funciona en todas las historias, y es un personaje que tiene un objetivo y hay algo que se lo impide. Este es el ABC del drama y esto funciona en cualquier formato. Experimentemos en el audio, por favor, es uno de nuestros principales objetivos. Y yo creo que precisamente todo esto que están hablando de esa posibilidad, ¿no?, de ser un poquito más improvisado, ¿no?, de poder jugar un poco con los medios que tienes, y que permite a mucha gente tener acceso a la creación, que en otras disciplinas es mucho más difícil porque no todo el mundo tiene el bolsillo suficiente como para producir en formatos, por ejemplo, del audiovisual. Yo creo que eso sí que nos va a dar muchas sorpresas porque es un campo de innovación maravilloso, ¿no? Y yo creo que ahí también puede ayudar a otras disciplinas también a encontrar fórmulas nuevas, diferentes, a probar herramientas, y por eso yo creo que también es importante estar ahí, ¿no?, explorando y viendo cómo
como además personas o creadores de cualquier área, cualquier disciplina, se pueda acercar al audio también para explorar y experimentar. Precisamente, No, adelante. iba a decir que lo que me recuerda es la historia del Principito, ¿no? Que le pide que le dibuje un elefante y no puede, y entonces le dibuja como este sombrero, y dice, es que el elefante está dentro. La gran ventaja del audio es que podemos imaginar el monstruo que nos dé la gana, y es el poder de la imaginación, de no verlo, como en la literatura, ¿no? Nos imaginamos y ese poder de la imaginación siempre va a ser más rico. Que luego a lo mejor puede ser en contra, porque nunca vamos a poder llegar a lo que imaginó el público. Yo en referencia, Inma, a lo que has comentado, quizá el ecosistema está dominado por lo, no sé, por lo comercial, por lo privado. ¿Qué papel debe o puede jugar a nivel público una institución como Acción Cultural para trabajar este ecosistema para que no siempre esté tan vinculado a esa parte comercial y pública? Pues sí, bueno, nosotros siempre buscamos prestar apoyo a los independientes, ¿no? A aquellos que no tienen ese soporte detrás para poder llegar al mercado, para poder producir, para poder profesionalizarse, ¿no? Y en el ámbito del audio, cuando el 57% de las producciones son independientes, creo que es donde mejor podemos estar ahí acompañando y aportando. Y sobre todo generar un ecosistema. Nosotros desde Acción Cultural Española intentamos apoyar esa internacionalización, como os decía antes, ¿no? O sea, generar las vías para poder salir a encontrar a otros. En este caso estamos hablando con México y bueno, pues ahí yo creo que son industrias bastante importantes, tanto la española como la mexicana, donde se puede hablar perfectamente de tú a tú, de buscar coproducciones, de tal, pero luego tenemos también en España otro ecosistema en el que nos movemos, que es el espacio audio, el hub del audio, que también tiene pues acceso a financiación y demás, que permite generar una estructura de industria que nos debemos tomar un poco en serio. Entonces, yo creo que nosotros, yendo otra vez a ACE, que es donde estamos ahora enfocados, es poder ayudar y poder generar ecosistemas a aquellos que están con más dificultades de acceso hasta que puedan ya volar solos. Ha hablado Inma de la parte de producción independiente, que no quiere decir eso producción independiente amateur, sino producción independiente profesional. Salva, ¿cómo ves tú esa parte de la producción independiente? ¿Qué papel juegan esas comunidades que se generan alrededor de un podcasting independiente? Me encanta la pregunta y me da pie como a hacerle otra pregunta a Inma. Y bueno, primero contextualizar en México cómo vemos la producción independiente y un poco ahí cómo son los retos que tenemos todavía ya. La diferencia que veo es que aquí está sentada una representante de una organización, institución pública, que eso en México sí es un contraste. Todavía, o sea, si hay elefantes difícil de mover, allá también las instituciones públicas, no digo que acá tampoco, pero es difícil compartir, comunicar esta idea de lo importante que son los independientes en México y cómo apoyar, ¿no? desde la institución pública. Eso sería una gran diferencia. El reto que tenemos allá es justo ir construyendo esta industria, comunicando esta parte para pues, que esto sea sólido. ¿Qué nos pasa un poco? Que vemos convocatorias para arte, como, no me acuerdo ahorita los nombres de las becas y esto, pero no vemos un rubro que diga podcast. Y eso apenas está sucediendo. Hemos metido nosotros desde Podcaster MX algunos proyectos y de pronto es como, a ver, no entra aquí, no entra acá, entonces no ha habido como mucho éxito en esa parte. Entonces, bueno, por ahí. Y segundo, no sé si sea un poco naif mi pregunta, pero ¿cómo es el retorno? O sea, ¿de dónde nace no de dónde nace, sino cómo la institución pública aquí en España recibe un retorno por este trabajo de apoyar a los independientes? Y bueno, que en corto puedan más fácilmente profesionalizarse. Bueno, nuestro retorno es precisamente que vosotros que estáis aquí, que habéis venido con este programa de internacionalización para conocer cuál es la industria española, pues que cuando volváis a vuestros países
podáis contactar con los profesionales españoles que habéis identificado y tal vez coproducir juntos o tal vez empezar a plantear cosas juntas o un nuevo encuentro el año que viene. Ese es el retorno que nosotros buscamos y que al final es generar y fortalecer las redes profesionales que existen en América Latina y en este caso, por supuesto, con México, que es un país con el que tenemos ya de manera natural una conexión bastante fluida, ¿no? Entonces, principalmente el retorno que buscamos nosotros no es, por supuesto, económico, porque no somos una institución privada con ánimo de lucro y por eso, al ser nuestro objetivo fortalecer la internacionalización y el sector profesional de la industria del audio, pues ya simplemente con que vosotros estéis aquí compartiendo con los profesionales españoles, para nosotros es el objetivo que nos habíamos planteado. Fernanda, ¿tú cómo lo ves? Esa parte de retos, para también no solamente atraer métricas o masa de escucha, sino también para mantener la calidad en los contenidos en el mercado de México. Pues creo que, ya lo decía Inma hace un segundo, que el audio como medio nos da este privilegio de poder democratizarlo, ¿no? Hay tanta gente con acceso a un celular para grabarse que nos permite experimentar desde ahí y evolucionar, claramente. Como mencionabas hace un momento, no se trata solamente de la independencia amateur, sino de fomentarla para que crezca y se convierta en una independencia profesional, que en mi caso, que trabajo en una empresa, que se puedan hacer esos vínculos, ¿no? de las empresas junto con las personas que trabajan por sí mismas o con sus propias productoras. Y creo que el reto quizá es el encuentro. En el caso de Sonoro, de donde trabajo yo, pues constantemente estamos en busca de comunidades que ya están creadas alrededor de equipos que ya fomentaron, ya se profesionalizaron, ya crearon una red alrededor de sus escuchas, y Sonoro interviene quizá a través de la distribución para llevarlos más lejos, para tener algún tipo de derivatives, para unirlos a esta red, pero pues mantienen ellos su propio proyecto, su propia independencia. Entonces, está todavía el reto del encuentro, el encuentro entre las empresas, el encuentro entre los independientes, y la cuestión de la calidad, ya desde mi propio trabajo en la producción, pues es mantener la atención del escucha. Podemos llegar con X cantidad de estrategias de marketing a la cantidad de personas que se quieran. Ya hay todas estas herramientas para geolocalizar al escucha ideal, pero que ese escucha se quiera quedar con uno, pues viene quizá desde los primeros, ya ni siquiera 5, porque TikTok nos ha cambiado la atención, ¿no? El tiempo de atención que nos brinda una escucha de primera vez. Entonces, vienen esos primeros 2 minutos que hay que tener súper sólidos en una serie, por ejemplo, para que el escucha no quiera solo quedarse al final de este episodio, sino del siguiente y del siguiente. Entonces, creo que la cuestión de la calidad viene de saber exactamente a quién le estamos hablando, qué es lo que quiere escuchar, como lo decía ayer Eric en su ponencia, qué es lo que le va a sorprender, para que no sea solamente esta cámara de eco que quiero escuchar, sino que puedo escuchar y que puede ser valioso para mí. Y es un reto, yo creo, de compaginar la distribución con la producción, el marketing con los creadores de ese podcast, y creo que está ahí. Hablabas de esa calidad de permanencia que lo valoran mucho luego las marcas a la hora de producir podcast, esa capacidad de retención que nos ha cambiado la atención, las redes sociales, efectivamente, el tiempo de atención y la capacidad de retención, porque muchas veces pasamos tan rápido que no nos damos ni cuenta de lo que nos están contando. Y ahí vuelvo un poquito a la parte comercial, ¿no? Para hablar con Iván, hasta dónde ponemos esa frontera, ¿no? Entre lo comercial y lo no comercial, ¿no? Y esa parte más de oportunidad, de riesgo.
¿Dónde ponemos la frontera a la hora de contar las historias? Es la paradoja, ¿no? De hasta qué punto sí hacerlo comercial y hasta qué punto mantener la identidad. Me acuerdo siempre de Manolito, el personaje de Mafalda, y que siempre salía con su almacén Don Manolo. Hay un momento, hay una frase que decíamos mucho en la industria y es cuando se ve el cheque, ¿no? El talón. Cuando es muy obvia la relación comercial, creo que el público desconecta inmediatamente. Hay que saber muy bien entrar en el ADN de cada empresa y de cada campaña, y además qué complicado, además mantener la atención de un episodio a la temporada, madre mía, es un acto muy complicado. Pero hay que irse a la raíz de lo que se quiere contar a nivel marca, de qué marca se trata y el momento particular en el que están y lo que quieren lograr con la campaña. Si eres demasiado obvio, creo que la gente desconecta más rápido de lo que tardo yo en decir esto. Y Fernanda, ¿tú cómo ves, retomando eso, esa parte de otras industrias culturales que están trabajando, qué posibilidades tenemos de copiar? Porque no se trata siempre de inventar, ¿no? Lo he dicho Sí, no hay antes nada también. original. Vamos a copiar lo que hacen bien otros, ¿no? Sí, creo que es muy importante lo que dices, Iván, porque la gente busca lo genuino y una cosa que me parece fundamental en cualquier tipo de contenido de género que hagamos es no subestimar a quien escucha. Entonces la gente sabe cuando le estás inyectando un comercialote de 2 horas y eso no se considera como una pérdida de su tiempo, ¿no? Ellos querían escuchar una buena historia y terminamos escuchando un anuncio de YouTube que no te voy a saltar. Entonces creo que hay que valorar esa parte y para eso, no sé si esta es la respuesta universal de la pregunta que me hacen, pero creo que en lo genuino y en lo orgánico está ese secreto quizá. Y de otras industrias culturales, pues están, voy a poner 2 ejemplos muy recientes. España fue invitado de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara el año pasado, que de hecho Salva creo que estuvo para allá, Sí. que conecta con los valores universales, ya que decía yo, ¿no? La gente conectó, la gente fue a ver ese stand, fue a conocer qué tenía España para traer a la literatura en México. Y de este lado, pues creo que un ejemplo muy, muy claro que nos conecta, que fue la exposición en el Prado de este año, ¿no? De tan lejos y tan cerca de Guadalupe, de México, en España, que también llevó a miles de visitantes al Prado. Y son esas cosas orgánicas. Claro que vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe en España, ¿no? Es hasta obvio por qué no estaba antes, ¿no? O sea, creo que esa parte de lo genuino, lo orgánico, lo que reconocemos que ya nos conecta de por sí, pues se puede explotar en ese sentido de otras industrias que lo han hecho ya antes. De hecho, había un hilo en Reddit que decía que Truman, el del show de Truman, justo desconectó cuando la mujer llegaba y era tan obvio de, te he hecho un jamón. Y era el momento en que él supo que había algo raro. Sí, había una liga muy interesante. Cuando le sonó a publicidad, ¿no? Sí. Oye, y bueno, perdón que no soy el moderador, pero quiero hacer esta pregunta para quienes son expertos en mercadotecnia. ¿Hay un concepto que se llame overbranding? Es una buena pregunta, seguramente existe. Okay. Es que también digo que nadie va a querer ser relacionado con ello. Sí. Yo me retomaría lo que te decía de que se ve el cheque. Exacto. Entonces, es cuando es ya muy obvio, no sé si exista, es una buena tarea que me has dejado. Sí, pero bueno, más allá de usar términos elegantes, es ese mismo concepto de no sobrevender y sobremostrar el anuncio, porque se pierde lo auténtico, pues. O sea, y es esta resistencia como al capitalismo demasiado burdo de la venta por... ¿no? ¿Sabes qué pasa también? Hay un asunto muy importante a tener en cuenta y es la audiencia, ¿no? Y hablaste tú de los boomers y claro, no le puedes hablar de la misma manera y con el mismo producto y tienes que ir un poco diversificando y el mensaje cambia. Claro. Y hay gente que funciona más con la repetición, ad nauseam, y hay personas que con la simple chispa van a seguir buscando. Entonces, creo que también el problema es que ya no hay una cosa universal.
vivan los 50, Claro. 60, que habías el periódico, y entonces era el mismo anuncio para todos. Ahora tus redes sociales te permiten personalizar. Netflix, los anuncios de cada contenido que tú ves es distinto el que tú ves, al que veo yo, al que ve Fer, al que ve Inma, al que ve Ricardo. Claro. Y estamos hablando de, no somos tan dispares y sin embargo ya tenemos una experiencia personalizada. Sí, y bueno, este fenómeno de ponerle nuevos nombres a las mismas cosas. Eso pasó Digo, ya en 2004 con podcast. Exactamente. Es que veníamos hablando con José Barrera hace ratito sobre, bueno, ahora estamos haciendo producciones audiovisuales llamadas videopodcast, pero pues esto, si le platico a mi abuelo, no era una ficción sonora, era una radionovela, pero nos ha servido mucho llamarle ahora podcast y llamarle ficción sonora, pues para conectar. O sea, la conferencia de Julio Rojas sobre el poder de la palabra y los nombres, bueno, que tenía algo que ver con eso, hace que nos demos la vuelta y que de alguna manera posiblemente sean productos muy parecidos, pero al llamarle ahora videopodcast a la producción audiovisual, puedes conectar y cerrar campañas o este fenómeno de, pues sí, le piden por decir, una producción de promoción de algún hotel boutique y dicen quiero un podcast y resulta que es pues toda una serie de promoción audiovisual de una empresa, ¿no? Entonces, nada, solo quería como ponerlo en la mesa de que tampoco es que estemos hallando el hilo negro, Inventando el hilo negro. pero que sí nos ha servido llamarle de otra manera, ¿no? Me hiciste recordar que en la noche de Halloween, el domingo de Halloween de 1938, Orson Welles ¿Te se acuerdas le ocurre de con eso? sus amigos. No. Sí, No habías nacido. era yo muy joven. No, pero es que es recurrente porque es un podcast, era un programa, tenían, era como la 7ª emisión de las obras teatrales que se le ocurrió producir a este señor y como una broma lanzan La Guerra de los Mundos, con la advertencia al principio de estamos escuchando una ficción y empiezan. ¿Y qué retención tenían? Ahorita luchamos con el factor, la métrica de retención y esa retención que tuvo Orson Welles en ese momento, que llegó a que salieran con escopetas esperando, y en el parque, o sea, se sucedió todo un movimiento ahí de, esto es real. Totalmente. Además porque tuvo un ejercicio de ficción fantástico y es que está alguien contando y está saliendo el hombre verde y me está mirando y... Silencio, un minuto de silencio en el audio que la gente, eso fue lo que hizo que la gente creyera que era un asunto de verdad, ese maldito silencio. ¿Habéis detectado, Inma, vosotros algún tipo de contenido o de formato? Hemos hablado de muchos, y de narrativa que conecta o que mejor funciona entre ambos países. Bueno, yo creo que lo que estaban diciendo ellos es que funciona para todos, ¿no? Toda la parte esta del true crime y toda esa parte pues es la que mejor funciona también en España. Lo que sí que nos dicen siempre es que el humor parece ser que tiene sus toques Matices bastante locales, pues es uno de los que menos, pero sí que todo lo que tiene que ver con aspectos vivenciales y experiencias vitales y en plan conversación, ¿no? Que sea un formato más conversacional, esto sí que funciona igual en España que en México. Y además es que yo les estaba escuchando y bueno, lo que decíais es que no hemos inventado tampoco nada nuevo, porque es lo que ha funcionado toda la vida siempre, ¿no? Y cuando en América Latina también toda esa tradición de las radios comunitarias, que era lo que te mantenía, ¿no? Conectado con lo tuyo, y esa capacidad que tenemos ahora también a través de la red de convertir lo local en internacional y de ver que como decías tú también, Fer, ¿no? Es que somos capaces de conectarnos porque compartimos sentimientos comunes, valores comunes, ideales comunes, ¿no? Y lo que vivimos en las familias a este y el otro lado del Atlántico es muy parecido y las preocupaciones que tenemos son muy parecidas y los retos y los desafíos que nos planteamos también son como los mismos, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de los formatos más locales que puedan funcionar pues, de una manera puntual, en general compartimos muchos de los temas y muchas de las maneras de acercarnos a ese audio que nos permite eso, construirnos. O sea, es que
Es impresionante también la capacidad que tiene el audio de hacernos imaginar mundos, cada uno el suyo personal, pero compartiendo como retos o miedos comunes. Y eso las marcas también lo saben, que la manera más fácil de llegar al mercado es a través del audio, y es una manera como eso, muy personalizada, también como decías Iván, y esta es una de las oportunidades que a lo mejor tiene el sector también para poder crecer y monetizar, que ese es otro tema que no hemos tocado. Que también... íbamos a ir ahora precisamente al tema de la monetización con... quería preguntar a Salva cuál sería, pues no sé, si tuvieras una bola mágica o una lámpara de Aladino, ¿cuál sería ese deseo para que se pueda monetizar el podcast, tanto en México, en vuestro sector, como aquí en España? ¿Qué pedirías? Me cambiaste un poco la pregunta porque era más bien que qué desearía que hubiera entre México y España. Lazos. No, Sin presión, sin presión. Sí, claro, pero primero que se llamara comercializar, porque moneditas pues nos las da el CPM y listo, ¿no? Pero Me parece muy buena reflexión, ¿eh? sí, y creo que un poco, ya lo dijimos al principio, de que cómo hacemos para que se vea sólida esta industria del audio y del podcast. O sea, ahí es donde ha estado la picada de piedra. Creo que el institucionalizarlo y que veamos apoyos desde la institución pública para festivales, para producciones, que empecemos. Otro dato interesante era que al parecer cada alcaldía o municipio acá en España tiene su propio podcast. O sea, hay podcasts públicos, pues. Entonces eso, híjole, qué genial sería que sucediera en México. Y por el lado como más comercial, pues yo creo que el que nuestros directores de mercadotecnia de corporativos sepan que es un gran aliado en los contenidos de audio a la estrategia de mercadotecnia que ella tenga, ¿no? O sea, tampoco es que el podcast sea el nuevo descubrimiento y que de ahí se derive toda una campaña, sino que entremos como a esa estrategia, ¿no? Que ya tengan las empresas. Creo que por ahí, esas dos. Nos quedan 12 minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera realizar. Gracias. Un poco sumándome a lo que estabas diciendo tú, Salvador. Pero básicamente el podcast viaja en Internet. Entonces, eso no nos permite tener fronteras, sino muy por el contrario. Yo soy podcaster, soy host. Mi podcast nace en Miami y va dirigido a la mujer hispanoparlante que vive fuera de su país. Y tengo audiencia en España, en Estados Unidos, en México, en Singapur, en Australia. Realmente yo creo que es la cultura lo que nos une, los valores y la autenticidad de nuestro propio idioma. Y creo que allí es donde tenemos que encontrar la apertura en la comercialización para apoyar y seguir defendiendo estas identidades y estos valores. Sí. Muchas gracias. Si queréis comentar algo a eso, yo creo que en mi reflexión final, que he ido apuntando cositas, va a salir precisamente esa identidad común. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, es que, sí. Perdón. Adelante. Solo quería hacer esta reflexión, que bueno, un poco tras bambalinas platicamos de las importancias de las comunidades de escucha, sí, y del rompimiento de la barrera de territorio-nación. O sea, sería muy interesante que desde la academia, es decir, que hubiera algo así como una institución de la Academia de la Lengua y que desde ahí abriéramos a todos los países de habla hispana. Porque justo la barrera es si acaso, el idioma, pero no los gobiernos de Estado-nación.
por referencias, por alusiones, perdón. Hay un instrumento que se ha presentado esta mañana, que es la Academia del Audio, que se ha constituido hace poco y que, bueno, os invito a todos a participar, a uniros y a conocer más sobre el proyecto. Ahora no es el momento de hablar de ello, pero haciendo alusión a lo que tú decías. Concedido. Concedido tu deseo. Wow, Trabajaremos en ello, ojalá que todos unidos, que es lo que necesitamos en el sector, unión, para presentarnos de forma potente ante pues cualquier reto y para presentarnos también con una voz unificada ante la administración y demostrando que realmente somos grandes como sector y como industria y que económicamente también somos sostenibles. Es una de las preguntas que si no hay en el público otra, pues te haría a ti, Iván, ¿Hay otra pregunta? Ok, disculpa. Y lo que pasa es que justo de lo que dicen, yo sí veo mucha diferencia entre estar en México y estar en España. O sea, yo vivo aquí en España y cuando estás en México ves otro horizonte, o sea, no te llegan los mismos podcasts. Por ejemplo, iVoox no lo escuchas, ¿no? Igual los algoritmos no te dejan ver lo que está en otro país, o sea, sí hay una limitación muy grande de los buscadores, de las IPs, de los agregadores de contenido y todo eso que no es, por ejemplo, desde el término ficción sonora, radionovela, ¿no? Por ahí nos puede ser, o si quieres buscar un catálogo de todas las ficciones sonoras, no hay, o un catálogo de todos, o sea, están diseminados por los países. Eso es verdad, existe un fraccionamiento en el mercado y es una cuestión que a lo mejor habría que plantear. Yo creo que es también una cuestión lingüística, no lingüística entre los dos, sino semántica, perdón, más que lingüística. Pero a nivel de algoritmo. No, pero lo que sí. dice de que efectivamente los contenidos los contenidos que están disponibles en España no están disponibles en México, las plataformas no tienen el mismo catálogo. Audible, Spotify, Bueno, pero eso también iVoox. pasa en Netflix. Bueno, ha pasado, claro, pasa también con el audiovisual y tal, pero claro, lo que decíamos de que la capacidad que tiene de viajar de una manera como más ágil el audio que el audiovisual, pues nos hace que nos extrañemos más de que por qué no puedo yo acceder a este. Y es un reto que a lo mejor tenemos y que en Europa, por ejemplo, sí que se superó el hecho de que los contenidos de alguna manera circularan en el ámbito europeo, ¿no? Pero en el audio yo creo que a lo mejor se podría plantear, porque lo que decían antes cuando has intervenido en tu podcast de Mujeres en el Exterior, que tienes esa audiencia, es que es importantísimo el valor que tiene el espacio de contenidos digitales en español. Es que somos una región de contenidos que está por todo el planeta, porque la diáspora de españoles o de hispanohablantes que tenemos en el mundo es inmensa. Entonces, ese potencial yo creo que también hay que ponerlo en valor y tal vez hablar para que los países se lo tomen en serio, ¿no? De alguna manera. Iván. Yo también quería responderte. Yo creo que no es tanto una cuestión de conspirar, pero te invitaría a que intentaras usar un VPN, a intentar acceder, porque a veces es una simple cosa del SEO. No te escucho, perdón, es que Lo que digo es, o sea, por eso estoy aquí, truquearlo sí se puede, ¿no? Claro. Pero de forma natural, no. O sea, si ya que dices, bueno, si contratas una VPN y si te pones a buscar y si pones Google, yo tengo cuenta en Audible Español y en Audible Estados Unidos, ¿no? Y es, o sea, así tienes que hacerlo. es que es una cuestión de mercado un poco, es lo que esté más popular es lo que te van a recomendar siempre. Si quieres encontrar uno, tienes que buscarlo. Pero esto ya es de métricas de Google, SEO y Algorítmico. todo eso. Pero, Es una lógica de pero la algoritmo. meta era la unificación, ¿no? Digo, pero si hay Es una que existe, barrera ahí. pero no es simplemente que está segmentado el mercado a nivel tecnológico, por Y- practicidad. Y creo que ahí me encantaría, así como la imagen de Superman, salen las comunidades de escucha. O sea, la humanidad frente al algoritmo. Fer y yo nos conocimos, no me acuerdo, Hace como creo que sí 2 nos años, conocimos ahí sí, en sí, la por ahí. comunidad de escuchas de peces fuera del agua, que es una comunidad fundada por Oscar Iván Pérez en Colombia, porque ahí la movida también de podcast es muy importante a nivel Latinoamérica. Y no sé, somos como 150 miembros más o menos, empezamos 80 y hay productores, como no sé, un 10% de productores que movemos ahí la conversación del grupo de WhatsApp, que están invitados todos a que vayan a la comunidad. Y ahí es, oye, quiero un podcast de salsas.
sí, claro, en este episodio tal. Oye, ¿han escuchado el nuevo de Radioambulante? Vamos a comentarlo. Y es muy linda la conversación y ahí no hay algoritmo que nos sesgue. Entonces, creo que es muy importante también el visibilizar qué comunidades se escucha y promoverlas. Tal vez yo creo que ya son existentes, tal vez no habría que generar más, o sí, no lo sé, pero está el factor humano, que es ese, y que también es muy importante justo para hacer los cruces. Ahí es donde hemos más, al menos yo, escuchado podcasts españoles, o sea, es como los embajadores de los puentes, las comunidades de escucha de podcast. Sí, o sea, sin duda creo que hay una limitación tecnológica que no sé si se puede resolver entre plataformas o las fronteras, como comentaba Inma. Sin duda creo que hay ese reto, pero también hay alternativas y a lo mejor como escucha individual debería ser más fácil acceder, pero sin duda hay rutas para accederlas. Si no nos lo están poniendo en la bandeja de plata, creo que la respuesta, sí, como dice Salva, es la comunidad. Se ha hablado mucho en este foro desde ayer de las comunidades y lo importante que son las comunidades, pero ¿cómo se hacen esas comunidades? Pues dando el paso. Creo que es una cuestión casi de valentía, como de, bueno, me acerco a la única persona, en este caso, ¿no? Al único podcaster colombiano que conozco y ese podcaster colombiano que me acerque a algo más. Hay una infinidad de podcasts en ese chat de WhatsApp que jamás habrían llegado a mí como amante de los podcasts si yo lo hubiera buscado. Productoras colombianas que no sabía que existían, shows españoles que nunca habrían llegado a mí por mi propio algoritmo, pero que como ávida escucha de podcast, yo creo que soy escucha antes que productora, pues no sé si toca rascar, no sé si es nuestra responsabilidad, pero sin duda si uno quiere abrir ese catálogo, pues sí hay formas de hacerlo y lo he encontrado en el otro ser humano, más que en el algoritmo. Pero es que lo complicado es cómo sabes, como el diagrama de Rumfield, ¿no? O sea, yo sé lo que sé, yo sé lo que no sé, pero no sé lo que no sé. Entonces, ¿cómo puedes saber de un podcast que no sabes que existe? Y eso es una increíble... Claro, pero es que ya estás buscando una cosa... Me encanta que al final el podcast de nuestra señora que al final va a las mujeres hispanoparlantes, y eso ya es en sí misma una manera de que las mujeres busquen una manera de encontrarse. Tenemos que cerrar porque nos estamos quedando sin tiempo. La palabra que más ha salido ha sido escuchar. Escuchar, además, hago mención ahora a la reflexión final de Fernanda de que soy más escuchante que creadora, que eso es fundamental. Eso va muy en el lema de Podcast Days de este año, que Rubén ha tenido un lema espectacular, en mi opinión, que es escuchar para cambiarlo todo. Pues, me parece perfecto para ir terminando esta mesa. Muchísimas gracias a todos. Voy a hacer la segunda palabra que más ha salido, creo que ha sido personas. Personas y personas en las comunidades que habéis hecho mención y sobre todo en esos valores comunes, ¿no? He ido tomando nota de aquí de manera rápida porque son los que nos pueden acercar y tender puentes entre México y España. Me ha gustado también mucho la intervención de Inma sobre el no retorno. Creo que es fundamental haberlo dejado claro, que no hay un retorno claro por la Administración a nivel económico y eso es fundamental, que no se busque ese retorno, sino más bien una internacionalización del sector que permita que cada uno se busque su retorno económico de la inversión pública, que al final es lo que debería ser, porque es fundamental que se invierta para que se genere otra vez el dinero, que vuelva a pagar impuestos y se vuelva a invertir. ¿De acuerdo? Y bueno, pues en general hemos hablado todos de industria profesionalizada también, que es también la manera de que esto siga evolucionando y que el audio en español realmente alcance el sitio que debe estar, ¿no? A la altura. No hablo económicamente, no estaremos todavía cerca de la industria del cine o de la industria de la televisión, pero debemos ir acercándonos y ir dando los pasos hacia ello. Muchas gracias a todos, a los cuatro, a Salva, Inma, Fer e Iván. Gracias a la organización de Podcast Days por este espacio y bueno, pues por poner el podcast en español a nivel internacional de esta manera.
Y bueno, pues que sea un punto de encuentro y un primer momento para que desde México podamos tender puentes reales a nivel comercial con podcasters españoles, que vosotros os vayáis con esa, no sé, con esa agenda de contactos y de posibles proyectos, que sería la mejor de las opciones para finalizar estos podcast days. Nos quedan 10 segundos. Muchísimas gracias de nuevo y muchas gracias a todos por haber estado.